Le envié una nota al escritorio de mi esposa mientras estaba sentada en la mesa de otro hombre. La leyó. Estaba visiblemente conmocionada. Pero no se levantó. En el papel, simplemente escribí, adelante. Me voy. Y me fui. No porque quisiera que me detuviera, sino porque no quedaba nada que salvar. Y cuando no queda nada que salvar, el silencio es más honesto que cualquier grito. No hubo suficientes lágrimas para lavar la suciedad de ese momento. Ni valor por su parte para afrontar su propia cobardía. Se quedó. Fingió que era solo una conversación, pero su mano temblaba junto a su copa. Y aún así, no regresó. Solo lo intentó más tarde. Cuando su amante desapareció. Cuando la culpa empezó a superar al deseo. Cuando finalmente comprendió que no era solo un error, era la muerte de todo lo que una vez fuimos. El dolor de la traición no comienza en el momento en que se descubre, sino al instante siguiente, cuando la persona traicionada se da cuenta de que ya no hay fundamento. Ese amor ha sido tratado como algo desechable, como si pudiera intercambiarse por una noche de emoción. La traición no destroza el corazón de inmediato. Se erosiona lentamente, recuerdo a recuerdo. Y lo peor de todo es cuando te das cuenta de que la traidora, la que debería cuidar, proteger y ser un refugio, ni siquiera tuvo la dignidad de confesar. No lo escuché de ella. Lo vi. Vi con mis propios ojos lo que nunca quise imaginar. Y en ese momento, todo dentro de mí murió. Ella trató de justificarlo. Días después, llamó llorando. Dijo que fue un momento de debilidad, que sintió falta de atención, que solo era una necesidad. Como si engañar a alguien fuera la consecuencia de no recibir un abrazo en el momento adecuado. Como si el amor que construimos durante años pudiera disolverse en unos minutos de inseguridad. La escuché. Oí cada palabra. Porque merezco entender lo que destruyeron dentro de mí. Pero no dije mucho. Porque no había nada más que decir. El silencio, allí, ya hablaba más fuerte. Y quizás por eso sintió tan fuertemente el peso de su propia elección. Porque no hubo drama. No hubo escena. No hubo escándalo. Solo había un hombre parado ante la ruina de un sentimiento que una vez lo sostuvo completo. Y una nota. Una simple nota que selló el final de todo. La traición rompe algo que no se puede arreglar. Aunque la otra persona se arrepienta. Aunque jures que fue la última vez. Porque lo que se pierde no es solo la confianza. Es lo sagrado. Es la parte más pura de un sentimiento que ahora está empañado, irreconocible, herido. No me fui por impulso. La decisión de irme no fue impulsada por la ira, sino por la claridad. Y ese es el peor dolor para alguien que ha sido traicionado, no tener más opción que irse. Porque quedarse sería traicionarse a sí mismo. Y ya no estaba dispuesto a abandonarme para mantener un matrimonio donde solo uno de nosotros seguía intentándolo. No pudo soportar la ausencia. Me buscó. Me escribió. Me dijo que no sabía qué había hecho, que todo se había descontrolado, que creía que nunca la dejaría del todo. Y quizá ese fue su error, pensar que mi lealtad era sinónimo de sumisión. Que, como siempre había perdonado los pequeños defectos, soportaría lo imperdonable. Pero hay un punto de no retorno. Y lo cruzó cuando decidió sentarse a la mesa con otro hombre, aún con el anillo que una vez simbolizó nuestro mundo. Curiosamente, no fueron los celos lo que me consumió. Fue el dolor. Dolor por todo lo que imaginé que viviríamos juntos. Por los planes incumplidos. Por las promesas susurradas a medianoche. Por el hogar que construimos y que, de repente, ya no era nuestro. Miré a esa mujer, desde la distancia, y no la reconocí. Era la misma de antes, pero con un alma diferente. Un alma que ya no era mía. Y fue allí, al salir de ese restaurante, que empecé a comprender lo que realmente significa perder a alguien. No porque muera, sino porque se perdió a sí mismo. Y a nosotros. Lo más cruel de la traición es que nos convierte en extraños. Aunque vivamos bajo el mismo techo, durmiendo juntos, se siente como dormir junto a un extraño. Un cuerpo que conocemos bien, pero que ahora alberga intenciones ocultas.
Corazones divididos. Palabras no dichas. Y, lo peor de todo, mentiras ensayadas. Ella dijo que me amaba. Y quizás lo decía en serio. Pero el amor sin respeto es solo un hermoso egoísmo. Y en ese momento, comprendí que ya no quería un amor que me hiciera sangrar en silencio. Pasó el tiempo. No mucho. Pero el suficiente para que el destino, con su precisa ironía, pusiera a una nueva persona en mi camino. Alguien que no prometía perfección, sino presencia. Que no me engañaba con declaraciones vacías, sino que me ofrecía pequeños gestos de cariño que, poco a poco, reconstruían la parte de mí que se había desgarrado. Con ella, aprendí que el amor no debe ser una cuerda asfixiante, sino un espacio donde respiramos juntos. Que la fidelidad no es un esfuerzo, sino una consecuencia natural de quienes conocen el valor de lo que tienen. Mientras tanto, la otra mujer vivía su propia tormenta. El hombre por el que había intercambiado nuestra historia había desaparecido. Había dejado atrás el silencio que me había dado el día que me dejó. Intentó llamarme. Dijo que no sabía qué pasaba por su cabeza. Que quería volver. Que me extrañaba. Pero el amor que sentía por ella ya no era amor. Era un recuerdo. Y los recuerdos, por muy hermosos que sean, no sostienen un nuevo comienzo. Solo nos enseñan a no repetir los mismos errores. El reencuentro ocurrió de forma inesperada. Una tarde cualquiera, nos cruzamos. Ella me vio. Se detuvo. Lloró. Se disculpó. Y yo, ahora en paz con el pasado, sonreí. Dije que todo estaba perdonado. Pero el perdón no es para empezar de cero. Es para cerrar. Para cerrar con suavidad una puerta que ya se había abierto demasiado. Y fue en ese momento que finalmente comprendió el peso de la decisión que había tomado. Porque el amor que perdió no era un amor cualquiera. Era un amor que se preocupaba. Que se quedó. Que luchó. Pero al ser traicionado, decidió irse, no por orgullo, sino por dignidad. Y ella no lo esperaba. Nunca lo esperan. Creen que siempre habrá tiempo. Que siempre habrá una oportunidad. Que el amor verdadero tiene la obligación de soportar incluso lo insoportable. Pero lo que no entendía es que el amor verdadero no acepta la humillación. Se va en silencio. Con una nota. Una simple nota que dice, adelante. Me voy. Pero no todo terminó ahí. Porque el destino, que nunca olvida lo que enseña, aún tenía algo reservado para ese corazón arrepentido. Ella quería redención. Quería retroceder en el tiempo. Quería deshacer lo que ya no se podía deshacer. Y por un instante, él creyó que podía. Hasta que llegó el día en que me vio de la mano de otra mujer. En paz. Sin culpa. Sin dolor. Y comprendió que su amor ahora era solo suyo. Y que, por mucho que me amara de nuevo, era demasiado tarde para amarnos juntas. Pero lo que hizo en ese momento, cómo reaccionó, lo que dijo, lo que intentó, es algo que todavía resuena como un susurro en los rincones de mi memoria. Y fue allí, en ese momento, que finalmente todo salió a la luz. Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos la traición, la condenamos. Las historias que escucharán son ficción, pero los sentimientos son reales. Cada historia fue creada para mostrar cómo una mala decisión puede destruir vidas, corazones y futuros. Sirva esto como advertencia: quienes hacen trampa siempre pierden más de lo que imaginan. Per se. Lo que viene a continuación es fuerte, doloroso y chocante. Buena historia. Su nombre era Elena. Él era Daniel. Se conocieron en una vieja librería del centro un gris sábado de otoño, donde ambos buscaban el mismo ejemplar olvidado de una novela francesa que nunca había sido un éxito de ventas, pero que parecía haber sido escrita específicamente para ellos. Su amable disputa sobre el libro se convirtió en conversación, luego en café, y antes de que se dieran cuenta, estaban caminando bajo los árboles que derramaban hojas secas sobre las aceras. Nada en ese encuentro fue extraordinario, y quizás por eso fue tan especial. Fue simple, real, natural.
Daniel era un hombre de hábitos tranquilos, un corazón sereno y una mirada que siempre buscaba más de lo que veía. Elena era intensa, habladora, un poco impulsiva, pero con una delicadeza que desmantelaba cualquier distancia emocional. No parecían hechos el uno para el otro, pero conectaron con una facilidad natural. En los meses siguientes, se volvieron inseparables. Su relación creció como crece todo cuando no se ve forzado, con paciencia, con entrega y con pequeñas concesiones. No se trataba de una pasión desbordante, sino de un amor sereno, de esos que te llenan poco a poco y perduran cuando todo lo demás se desvanece. Elena estaba fascinada por cómo Daniel escuchaba incluso sus silencios, por cómo recordaba detalles que incluso ella había olvidado, como su perfume favorito, que solo usaba en los días difíciles, o cómo organizaba sus libros por color, no por autor. Daniel, a su vez, se sorprendía por su entusiasmo por el mundo, por cómo veía la belleza en las pequeñas cosas, por su valentía para expresar sus sentimientos incluso cuando la hacían vulnerable. Su vida juntos comenzó en un pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio viejo, con tuberías ruidosas y ventanas que crujían con el viento. Pero allí, en ese espacio reducido, encontraron la libertad. Pintaron las paredes el primer fin de semana, aunque no tenían experiencia, riéndose de las manchas de pintura en la ropa y el pelo. Crearon una rutina de café y pan tostado, charlas sobre malas series, domingos tranquilos y besos antes de dormir, incluso cuando estaban demasiado cansados para hablar. El mundo exterior daba vueltas, pero entre esas paredes, todo se sentía seguro, constante, predecible. Y esta previsibilidad era lo que le daba a su amor una sensación de eternidad. Así transcurrieron los años. Sin grandes contratiempos, pero con innumerables momentos que, aunque pequeños, quedaron grabados en sus memorias. Un viaje a la costa donde llovió todo el tiempo, pero donde aprendieron a reírse de sus frustraciones. Una cena de cumpleaños quemada porque a Elena se le olvidó encender el horno, y terminaron pidiendo pizza en el suelo de la sala, con una botella de vino barato. La noche en que Daniel perdió su trabajo y sintió que le estaba fallando, y ella lo abrazó como si fuera el mundo entero, diciéndole que el amor verdadero no se mide por el sueldo, sino por la presencia. Los amigos los vieron como una pareja ejemplar, de esas que inspiraban hasta a los más escépticos. Había algo firme, sólido en ellos, como si estuvieran hechos el uno para el otro. Y ellos también lo creían. Lo creían porque querían creerlo. Porque el amor también es una elección diaria que perdura, incluso cuando el tiempo empieza a desgastar las aristas de lo que una vez fue perfecto. Con el tiempo, los compromisos aumentaron, al igual que las responsabilidades. Elena fue ascendida y empezó a trabajar más horas fuera de casa, trayendo estrés y metas a casa. Daniel se reinventó tras su despido, montando un pequeño negocio que requería esfuerzo y disciplina, y que poco a poco absorbió su tiempo y sus preocupaciones. Las conversaciones que antes se prolongaban hasta la madrugada se convirtieron en intercambios apresurados y rutinarios, y los abrazos prolongados en besos rápidos entre citas. No hubo peleas importantes, ni discusiones que derribaran puertas. Lo que sí hubo fue una silenciosa acumulación de cansancio, de distancia, como si un río hubiera empezado a fluir entre ellos y ninguno supiera cómo construir un puente. A pesar de esto, el cariño permaneció. Todavía había amor en los pequeños gestos, en el café listo, la toalla limpia doblada sobre la cama, el mensaje rápido preguntando si el otro había almorzado. Pero algo invisible había cambiado. Era como si estuvieran en el mismo lugar, pero en frecuencias diferentes. Daniel sintió que Elena estaba más distante, más ocupada con el mundo exterior, menos presente en las cosas que una vez los unieron. Pero no dijo nada. No quería ser el tipo de hombre que se queja de la ausencia cuando sabe que su pareja intenta manejarlo todo. Elena, por otro lado, comenzó a sentirse sofocada por una rutina que ya no la inspiraba, como si algo dentro de ella clamara por aire, por novedad, por una sensación que recuperara a esa mujer impulsiva que Daniel había conocido en la librería, y que ahora parecía sepultada bajo capas de obligaciones. El amor seguía ahí, pero ninguno de los dos sabía cómo alcanzarlo. Lo intentaron varias veces, planearon cenas, viajaron a lugares conocidos, miraron fotos antiguas como si intentaran redescubrir lo que habían perdido en el camino. Pero los intentos parecían mecánicos, como si intentaran forzar una llama que se negaba a reavivar. Y la verdad es que ninguno de los dos sabía exactamente qué hacer con ella. Porque el amor no terminó de golpe.
Se desvaneció lentamente, entre las grietas de su rutina, entre silencios sin resolver, entre pequeñas ausencias que, combinadas, formaron un abismo. Y, sin embargo, había apego. Había historia. Había miedo a perder algo que había sido demasiado hermoso para ser descartado fácilmente. Los sábados por la noche, Daniel esperaba a Elena a que volviera del trabajo, incluso cuando le decía que tenía reuniones hasta tarde. Se sentaba en el sofá con una copa de vino, con la televisión a fuego lento, intentando no parecer ansioso, pero contando los minutos. Cuando ella entraba cansada, él sonreía. Le preguntaba qué tal le había ido el día, si quería comer algo, le ofrecía un masaje de hombros. Y ella le daba las gracias, pero siempre decía que estaba agotada. Subía, se duchaba y se acostaba temprano. Y Daniel se quedaba allí sentado, mirando la copa casi vacía, preguntándose si el silencio era fugaz o permanente. Elena, por su parte, sentía una culpa que no podía identificar. Sabía que no estaba completa allí. Algo dentro de ella estaba inquieto, buscando un sentido, anhelando sentirse viva de nuevo. Pero no quería lastimarlo. Todavía lo amaba, o al menos, creía amarlo. Pero también quería reencontrarse consigo misma, y ese reencuentro requería espacio. Y quizás, sin darse cuenta, había comenzado a crear ese espacio dentro de sí misma. Un espacio donde Daniel ya no encajaba de la misma manera. En el barrio, nadie sospechaba nada. Seguían siendo la pareja sonriente que se saludaba en la panadería, que paseaba al perro juntos los domingos, que organizaba cenas tranquilas para amigos cercanos. Pero quienes los observaban con atención, muy atentamente, quizá hubieran notado la mirada vacía en los ojos de Elena mientras Daniel hablaba de sus nuevos proyectos. O la forma en que evitaba preguntar por su nuevo jefe, sabiendo que cualquier pregunta sonaría sospechosa. Era un sutil juego de instinto de supervivencia, donde cada uno actuaba con cuidado para no herir más al otro, incluso mientras poco a poco se herían a sí mismos por la falta de verdad. Su amor nunca fue frágil, pero tampoco impenetrable. Y a veces, hasta los amores más hermosos se pierden por no saber pedir ayuda en el momento oportuno. Esa semana en particular, Daniel había planeado algo sencillo. Cena en casa, vino, música, tal vez una película que solían ver cuando empezaron a salir. Quería sorprenderla. Quería volver a intentarlo. Pensó que aún era posible recuperar algo de lo que una vez fueron. Lo preparó todo con esmero, se puso su mejor camisa, incluso ensayó lo que diría. Pero Elena llegó tarde. No contestó el teléfono. Y cuando por fin llegó, no estaba sola. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Daniel no era un hombre desconfiado. Siempre había creído que la confianza era la piedra angular de cualquier relación verdadera. Pero con el paso de los días, algo en Elena empezó a sentirse diferente. Su horario se volvió más irregular, sus disculpas cada vez más evasivas, y había una especie de prisa en su mirada, como si siempre estuviera pensando en algo que no decía. Seguía siendo amable, seguía preguntándole cómo estaba, seguía besándolo antes de irse, pero los besos eran automáticos, ligeros, carentes de la suavidad de quien la siente. Sus ojos, antes tan transparentes, ahora escondían algo tras cada sonrisa. E incluso sin pruebas, Daniel empezó a percibir algo extraño en esa rutina aparentemente intacta. Intentó ignorarlo. Pensó que era solo cansancio, que tal vez estaba pasando por un momento difícil y no quería preocupar a nadie. Después de todo, nunca se le había dado bien pedir ayuda. Pero en el fondo, una semilla de amargura comenzaba a brotar en su interior, la misma que crece cuando el instinto intenta advertir lo que la razón se niega a aceptar. Empezó a salir más. Empezó a decir que las cenas de trabajo eran cada vez más frecuentes, que los proyectos requerían networking fuera de la oficina y que, por desgracia, los fines de semana también empezarían a estar ocupados por reuniones y eventos. Daniel le creyó. O intentó creerle. Porque cuando se está enamorado, la negación siempre es más cómoda que la verdad. Quería confiar en ella. Pero empezó a notar pequeños detalles, casi imperceptibles. El perfume que usaba antes de salir no era el de siempre, era más llamativo, más intenso. Su ropa estaba más escogida, coordinada, como si la ocasión requiriera algo más que profesionalidad. Su móvil,
que antes dejaba tirado por la casa, ahora estaba siempre en silencio, boca abajo y bloqueado con contraseña. Cuando le preguntaba por su día, sus respuestas eran genéricas, vagas, puntuadas por una sonrisa forzada. Había algo en su voz, algo que Daniel no podía explicar, pero que le dolía como si lo explicara todo. Una noche, Elena dejó su abrigo en el coche y le pidió que lo trajera. Al alcanzarlo en el asiento trasero, su teléfono, que estaba en el bolsillo, vibró. No era un mensaje. Era un recordatorio: cena a las 8 de la noche, el mismo día y hora que dijo que estaba en una conferencia en línea. Daniel se quedó paralizado. Fue un simple detalle, podría haber sido cualquier cosa. Pero la duda, una vez instalada, comenzó a erosionar los cimientos que había estado tratando de mantener. Esa noche, no durmió. Miró al techo, mientras Elena, a su lado, respiraba profundamente como en paz. Y eso dolió más que cualquier grito. Porque allí, en la aparente normalidad de su respiración, yacía un abismo que ya no podía ignorar. Empezó a observarla con otros ojos. Los abrazos que terminaban demasiado pronto, las miradas que evitaban la suya, las excusas que no resistían un poco de atención. No quería invadir su privacidad. No quería revisar sus mensajes ni seguir sus pasos. Quería creer que si algo realmente iba mal, ella tendría el valor de decírselo. Pero los días se arrastraban con esa tensión invisible entre ellos, como si vivieran bajo el mismo techo solo por costumbre. Daniel no podía sonreír como antes, y Elena fingía no darse cuenta. Hablaba de trabajo, de planes de futuro, pero evitaba mencionarlos como pareja. Y esto creaba un vacío entre sus palabras, como si su propia historia fuera empujada a un lugar donde ya no se podía tocar. Un sábado cualquiera, Daniel decidió volver a intentarlo. Planificó la cena con esmero, le compró su vino favorito y preparó la receta que habían preparado juntos durante el primer mes que llevaban juntos. Ordenó la casa, encendió velas y puso la canción que ella siempre le pedía que repitiera. No había una fecha fija, pero quería que esa noche fuera un respiro, un intento de recuperar lo que aún pudiera existir entre ellos. Le envió un mensaje preguntándole a qué hora volvería a casa. Ella respondió rápidamente: seguía en el trabajo, tenía una reunión de última hora y no sabía cuánto tardaría. Él respondió: vale, y apagó la vela de la mesa. Alrededor de las 9 de la noche, cansado de esperar, salió de casa para dar un paseo. No tenía destino. Solo quería despejarse. Pero mientras caminaba por las calles, húmedas por la ligera llovizna que caía esa noche, divisó una imagen a lo lejos que lo paralizó. Sentada en una mesa de la esquina de un pequeño y discreto restaurante estaba Elena. Se reía con alguien. Un hombre. No era un compañero de trabajo, lo sabía. Había algo íntimo en la forma en que se miraban. Era hermosa. Llevaba el vestido que solía elegir para las ocasiones importantes. Y la sonrisa que lucía no era la sonrisa automática que recibía en casa. Era ligera, genuina, despreocupada. Daniel no se acercó. No armó un escándalo. Solo observó. Y algo dentro de él se rompió en silencio. Caminó a casa sin rumbo. El camino parecía más largo. Cada paso era pesado, como si cargara con el peso de años de tiempo compartido, aplastado por una verdad que no había pedido ver. Al llegar, se sentó en el sofá y permaneció allí, inmóvil. La cena seguía en la mesa, ahora fría. El vino ya no tenía ningún valor. Las velas apagadas dejaban una estela de humo en el aire, como si incluso el paisaje se hubiera dado cuenta de que era demasiado tarde. Sacó un papel del bolsillo y escribió unas palabras. Lo dobló con cuidado, lo metió en un sobre y lo guardó en su abrigo. La noche siguiente, Elena volvió a salir. Dijo que tenía que atender un imprevisto. Esta vez, Daniel no preguntó por los detalles. Solo asintió. Esperó una hora y luego fue al mismo restaurante. Allí estaba ella. Con el mismo hombre. La misma expresión encantada, los mismos gestos íntimos. Daniel se acercó al mostrador, llamó discretamente al camarero, señaló su mesa y le entregó la nota. Simplemente le pidió que se la entregara sin decir quién la enviaba. El camarero, un joven atento, la aceptó sin rechistar.
Entonces Daniel se fue. Sin mirar atrás. Sin esperar una reacción. En la nota, solo había una frase. Una que decía todo lo que necesitaba decir: adelante. Me voy. Esa misma noche, recogió ropa y documentos y salió del apartamento. No quería estar allí cuando ella regresara. No quería oír excusas, promesas vacías ni explicaciones tardías. El dolor de ver con sus propios ojos lo que su instinto le había estado gritando durante semanas era suficiente. No necesitaba más. Y ella tampoco. Al día siguiente, llamó. Incontables veces. Envió mensajes. Dijo que necesitaba hablar. Que las cosas no eran lo que parecían. Que no significaba nada. Daniel no respondió. Permaneció en silencio. El silencio, entonces, era el único lenguaje disponible. Pero había algo más por venir. Algo que aún no se había revelado. Un detalle oculto entre líneas de ese nuevo capítulo, uno que cambiaría para siempre su perspectiva de todo lo vivido. Y este detalle, aún por descubrir, tenía un peso mayor que cualquier traición. Habían pasado 2 meses desde aquella noche en el restaurante. Desde la nota. Desde el final. Elena intentó al principio mantener cierta dignidad, enviando mensajes contenidos, pidiendo solo una oportunidad para hablar, alegando confusión, agotamiento y promesas incumplidas, incapaz de encontrar el coraje para siquiera nombrar la traición. Pero como el silencio de Daniel permaneció inquebrantable, ella comenzó a perderse. Primero en su intento de justificar lo que había hecho. Luego en la desesperada urgencia de reclamar algo que ya no existía. Su ausencia de su rutina convirtió la casa en un campo de ecos. Su ropa en el armario se convirtió en ruido. El café que solía dejar en la estantería ahora era solo café. Las mañanas se volvieron grises y vacías, como si todo lo que la llenaba se hubiera evaporado en el momento en que eligió lo que no debía. Lo buscó por todos los medios. Esperó frente al edificio de apartamentos de su hermano, llamó a amigos en común, escribió largos correos electrónicos pidiendo solo 10 minutos para hablar. Ninguna respuesta. La ausencia de Daniel pesaba más que cualquier enojo. Porque ella lo sabía. Sabía que él era el tipo de hombre que, cuando decidía irse, nunca regresaba. No por orgullo, sino porque no sabía vivir entre pedazos rotos. Cuando se fue, no solo se llevó su ropa. También se llevó la paz de esa casa, el sentido de pertenencia, el amor maduro que ella, por debilidad o arrogancia, creyó que duraría para siempre. Y lo más cruel fue que el hombre por quien lo había arriesgado todo se desvaneció. Sin explicación. Desapareció de las redes sociales, ignoró las llamadas, dejó de existir en el mismo instante en que Daniel se fue de escena. No hubo flores, ni continuidad, ni siquiera una petición para que se quedara. Su amante se fue como si nunca hubiera tenido la intención de quedarse. Y por primera vez, Elena comprendió lo que era perderse de verdad. Un día, sin planearlo, se miraron en un pequeño café donde, irónicamente, solían ir juntos los domingos por la tarde. Daniel estaba sentado con una mujer, e incluso desde la distancia, ella notó su tranquilidad. La serenidad de alguien completo de nuevo. Lo que observó, en silencio, no fue solo a su expareja con otra persona. Fue la comprensión de que él había logrado seguir adelante. Que ella había sido abandonada no solo por él, sino por el tiempo, por la historia misma, por la vida que continuó sin el más mínimo esfuerzo por olvidarla. Al verlos sonreír juntos, Elena comprendió que el lugar que una vez había sido suyo había sido tomado. Y allí, entre el ruido de los cubiertos y la charla de los demás, lloró. No por celos, no por pérdida. Lloró porque finalmente entendió lo que la había roto. Más tarde ese día, con un nudo en la garganta por la vergüenza y el arrepentimiento, escribió una carta. No una carta de disculpa, sino de reconocimiento. No le rogó que volviera, no le pidió explicaciones. Le escribió para decirle que sabía lo que había hecho, que conocía el valor de lo que había desperdiciado y que ahora, al verlo feliz con otra persona, veía claramente lo que había perdido. Dobló el papel, lo metió en un sobre y se dirigió a su apartamento. Al llegar, dudó. El edificio era diferente. Él había cambiado.
Un hombre salió del vestíbulo y, al notar que parecía perdida, le preguntó si necesitaba ayuda. Ella simplemente le dio las gracias y se fue. La carta se quedó en su bolso. Durante días. Hasta que decidió dejarla en la librería donde se habían conocido. Le pidió al dependiente, ya conocido por ambos, que se la entregara si aparecía. Y entonces se fue. Sin mirar atrás. Casi 2 semanas después, Daniel encontró el sobre. No le sorprendió la letra. Lo leyó de pie, aún entre los estantes. La carta era breve pero sincera. Y al terminar, no sintió rabia. Ni dolor. Sintió una compasión distante, una ternura desconectada. Y entonces decidió responder. Sacó una hoja de su cuaderno y escribió allí mismo, de pie, sin pensarlo mucho: todo está perdonado. Pero el perdón no repara lo roto. Solo cierra la puerta con suavidad, para que cada uno pueda seguir adelante en paz. Dejó la carta en la librería, en el mismo sobre. Y se fue. 2 días después, Elena regresó al lugar, con la silenciosa esperanza de que algo aún existiera. Recibió la respuesta a la carta y la leyó allí mismo, sentada en el mismo sillón donde él una vez le había leído pasajes de libros. El dolor era casi físico. La calma de sus palabras era una despedida mucho más profunda que cualquier grito. Era el final. Y entonces, mientras miraba a su alrededor, aún procesando lo que había perdido, oyó la voz de un miembro del personal que la llamaba. Le entregaron un papel olvidado dentro de un libro que solía leer los domingos por la tarde. Una nota. El borrador de una carta, escrita por Daniel, que nunca entregó. El papel estaba arrugado, manchado, pero aún legible. Y en él, una sola frase la dejó sin aliento: si un día me dices que todo fue un error, aún sabré que al final amé sola. Salió del lugar exhausta. Caminó durante horas, sintiéndose expuesta, desnuda, como si le hubieran arrancado todo el interior. El dolor de saber que él había sufrido en silencio mientras ella se entregaba a otro hombre era ahora insoportable. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era la verdadera razón de la desaparición de su amante. Semanas después, mientras intentaba seguir los pasos de ese hombre, lo descubrió. No fue por redes sociales ni mensajes, sino por casualidad. Un conocido en común, un antiguo compañero de trabajo, se encontró con ella en una cafetería y le preguntó sin rodeos cómo le iba. Elena, sin saber qué decir, negó con la cabeza. El hombre rió entonces, con cierta amargura: es curioso cómo desaparece así, ya lo ha hecho antes. Elena, confundida, insistió. Y entonces él explicó: ¿no lo sabías? Solo te contactó por venganza. Hace años, Daniel se negó a publicar un libro suyo, una propuesta editorial independiente que consideraba la obra de su vida. Dijo que Daniel era arrogante, que lo trataba con desdén. Desde entonces, ha estado diciendo que algún día le haría pagar. Siempre dijo que le arrebataría lo que más amaba a Daniel solo para demostrar que podía. Elena dejó de respirar por unos segundos. Intentó comprender si era una broma, una confusión, una exageración. Pero los detalles eran demasiados. El libro, el evento donde apareció el supuesto escritor, todo encajaba. El hombre con el que se había involucrado no estaba enamorado. Estaba actuando. Cada gesto, cada palabra, cada encuentro, cada roce, todo era parte de un plan que ella no podía descifrar. La habían usado. Manipulado. Convertida en un instrumento de un ajuste de cuentas que no tenía nada que ver con ella. Y de repente, toda la culpa, toda la vergüenza, todo el peso se multiplicó brutalmente en su pecho. Porque no era solo una traición. Era la traición más cruel que podría existir: entregar el propio amor a un extraño, mientras destruía a quien siempre había estado a su lado. Cayó de rodillas en su habitación, sola, sin nadie que oyera el grito silencioso que le brotaba del alma. Intentó llamar a Daniel, pero ya no había número. Intentó escribir, pero no hubo forma de que le llegara. Intentó buscar al hombre, pero ya no existía bajo el nombre que usaba. El perfil había desaparecido. Ninguna pista. Solo vacío. Y en medio de esa desesperación, se sintió pequeña. Humillada. Destrozada por dentro.
porque descubrió que no solo lo había traicionado, había sido cómplice de una crueldad que destruyó a un buen hombre. Un hombre al que había jurado amar. Esa noche no durmió. Se sentó en el suelo de la sala y contempló las paredes desnudas, donde antes había fotos, recuerdos, promesas. Todo era gris ahora. Un silencio hostil llenaba cada rincón. Y la única voz que aún resonaba era la de Daniel, diciendo con tanta calma que estaba perdonado. Pero su perdón era la sentencia definitiva. El amor se había ido. El hombre también. Y ahora, solo quedaba el eco de una decisión que ya no podía deshacerse. Y Elena finalmente comprendió lo que significaba perder no solo a alguien, sino el derecho a ser recordada con cariño por quien una vez la amó de verdad. El tiempo, con su insensible frialdad, transcurría como si nada hubiera sucedido. Pero para Elena, los días ya no tenían la misma forma, el mismo sabor. Todo parecía desvanecido. El sol, al salir, simplemente iluminaba un paisaje al que ya no pertenecía. El arrepentimiento se convirtió en su nueva rutina, y cada mañana despertaba más lejos de la mujer que una vez fue. El peso de la recién descubierta verdad no era solo un dolor silencioso. Era una vergüenza que persistía en cada gesto, en cada mirada perdida en el espejo. Los recuerdos de Daniel, una vez tierno y gentil, ahora estaban cargados de culpa. Ya no podía recordar su voz sin que se le llenaran los ojos de lágrimas. Pensó en cada pequeño gesto suyo, en cada sacrificio que había hecho por amor, y ahora comprendía el abismo de la pérdida no solo como consecuencia de la traición, sino como la consecuencia de haber sido lo suficientemente ingenua como para no ver la maldad en los demás. Ya no soportaba quedarse en casa. Las paredes parecían exigir explicaciones. Los objetos se convirtieron en testigos de su error. Un día, en un intento de respirar algo nuevo, viajó a la ciudad donde Daniel había nacido, donde solía visitar a sus padres antes de que fallecieran. No había nadie más allí, pero recordaba la ternura con la que hablaba de ese lugar. Era una necesidad desesperada de conexión, como si caminar por las mismas calles que él había recorrido pudiera brindarle algún tipo de consuelo. Pasó 2 días deambulando por plazas, viejos cafés, librerías locales. El tiempo parecía más lento allí, casi cruel. Hasta que, por casualidad o castigo del destino, lo volvió a ver. Estaba de la mano de la misma mujer del café. Elena se detuvo al otro lado de la calle. Quería correr. Gritar. Contarle todo lo que había descubierto. Que él había sido una víctima, que ella también había sido engañada, que no sabía, que todo había sido un espectáculo. Pero permaneció quieta. Caminaron, sonriendo, hablando como si el mundo fuera luz. La mujer le tocó el brazo con naturalidad y él sonrió con una mirada de paz que Elena no recordaba haber visto ni en los mejores días. Horas después, decidió escribir otra carta. Esta vez no para disculparse, sino para contárselo. Necesitaba que supiera lo sucedido, para desahogarse. Escribió despacio, eligiendo las palabras con cuidado, contándole cómo había descubierto la verdad, describiendo la sensación de haber sido manipulada, utilizada y cómo todo eso destruyó cada día de su vida. Concluyó diciendo que no esperaba perdón ni retribución, solo que él supiera que lo había descubierto. Cerró el sobre y lo dejó en la recepción del hotel donde lo había visto entrar con su nueva pareja. Al día siguiente, al volver a casa, encontró algo inesperado. Un mensaje. Solo una dirección, un día y una hora. Era él. Al llegar, lo reconoció al instante. Era el parque donde solían pasear después del trabajo, durante los primeros meses de su relación. Un lugar sencillo, con árboles altos y un banco de madera cerca de un pequeño lago. Él estaba allí. Solo. Sentado, como si llevara un tiempo esperando. Ella se acercó despacio, vacilante, como si no estuviera segura de tener derecho a estar allí. Al verla, no sonrió. Solo asintió levemente, como diciendo, siéntate. Y ella se sentó. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Solo el sonido del viento susurrando entre las hojas llenaba el espacio. Daniel rompió el silencio. Dijo que había leído la carta. Ya sospechaba que algo andaba mal con el comportamiento del otro hombre, pero nunca había imaginado algo tan calculado.
Dijo que había sentido rabia durante un tiempo, pero luego la rabia se disolvió en cansancio. Que ya no había lugar para el resentimiento. Elena lo escuchó, con la mirada fija en el suelo, las manos temblorosas sobre las rodillas. Intentó hablar, pero él la interrumpió, no con dureza, sino con firmeza. Dijo que no estaba allí para escuchar excusas ni para reabrir heridas. Que ya había seguido adelante. Pero necesitaba dejar algo claro, que el perdón que ella escuchó en esa carta no era retórico. De verdad la había perdonado. Porque había comprendido que aferrarse a él solo lo mantendría atrapado en un pasado que ya no podía cambiar. Levantó la vista con dificultad. Y entonces dijo lo que necesitaba decir. Que no estaba allí para recuperar nada. Que ya no tenía esperanzas. Pero necesitaba mirarlo a los ojos y decirle, lo siento. No por elegir al otro. Sino por no verte. Por no proteger lo que construimos. Por dejarte sufrir solo por algo que no merecías. Me equivoqué. Y cargaré con ese error el resto de mis días. Daniel simplemente asintió. No dijo, está bien. No dijo, yo también me equivoqué. Porque sabía que a veces el silencio era la única respuesta justa. Elena se levantó entonces, pero antes de irse, le preguntó si era feliz. Él miró al horizonte y respondió, sin prisa, que ya lo era. Dijo que había encontrado a alguien que lo escuchaba. Que se quedaba cuando era más fácil huir. Que se entregaba sin presiones y que sabía amar sin intentar conquistar. Dijo que, por extraño que pareciera, el dolor que había experimentado lo había llevado precisamente a ese punto. No se lo deseaba a nadie, pero si tuviera que revivirlo todo, lo haría. Porque había aprendido a amarse a sí mismo más que a amar la idea de un, para siempre, con la persona equivocada. Ella no lloró. No le salieron las lágrimas. Porque había un dolor más profundo que el llanto. El dolor de la aceptación. El dolor de la verdad. Sabía que ya no formaba parte de su vida. Que él ahora pertenecía a un mundo donde ella no encajaba. Y lo respetaba. Simplemente bajó la cabeza, esbozó una leve sonrisa sin alegría y se alejó. Daniel se quedó allí unos minutos más antes de levantarse y caminar en dirección contraria. Esa misma noche, Elena regresó a casa y borró todas las fotos que aún tenía en su teléfono. Tiró cualquier objeto que aún tuviera su olor. Apagó el teléfono, atenuó las luces y, por primera vez en semanas, durmió sin soñar. No quedaba nada por hacer. La historia había terminado. No con portazos ni con gritos. Sino con ese silencio que solo existe cuando ya no hay palabras que decir. Al otro lado de la ciudad, Daniel preparaba la cena con su nueva pareja. No dijo nada del encuentro. No hacía falta. Era parte de un capítulo cerrado, ahora guardado en el anaquel de los recuerdos que se aceptan pero no se reviven. Brindaron con vino blanco, rieron de alguna tontería, y al mirarse, había algo raro allí, tranquilidad. La certeza de que el amor, cuando es verdadero, no duele existir. Y que quienes eligen traicionar no solo pierden a la persona que tuvieron, sino el derecho a ser recordados como alguien digno de haber sido amado. Y así terminó la historia. Con dignidad. Con cicatrices. Pero sobre todo, con aprendizaje. Porque la traición, por muy destructiva que sea, nunca tiene la última palabra. La última palabra la tienen quienes la sobrevivieron. Y eligieron empezar de nuevo. Esa noche, tras su reencuentro en el parque, Elena caminó las largas manzanas hasta casa. El peso sobre sus hombros parecía mayor que cualquier agotamiento físico que hubiera sentido jamás. En su interior había una extraña mezcla de dolor y liberación. Por un lado, la certeza irremediable de que todo había terminado para siempre. Por otro, la sensación de que, al mirar finalmente a Daniel a los ojos, libre de vanidad y mentiras, al menos había recuperado la dignidad para reconocer lo que había causado. Pero incluso esa dignidad, en ese momento, estaba cargada de tristeza. Porque nada de lo que pudiera decir o hacer podría devolverle lo que había destruido. Saberlo no era un castigo, era una prisión silenciosa de la que no había escapatoria. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que se enfrentaba a sí misma, y el reflejo en sus ojos era insoportablemente real.
La casa que una vez compartieron ahora se sentía más pequeña, más estrecha, como si se encogiera mientras ella se aferraba al pasado. El sofá, los cuadros, la alfombra descolorida de la sala de estar, todo contaba la historia de un amor que se desvaneció por malas decisiones. Cada rincón guardaba un sutil recordatorio de lo perdido, y ninguno ofrecía consuelo. Se había convertido en una especie de museo de recuerdos, un espacio físico congelado en el tiempo donde ella era la única visitante. Era extraño darse cuenta de que, sin importar cuánto tiempo pasara afuera, dentro de esa casa, todo seguía anclado en el día que Daniel se fue. En los días siguientes, Elena intentó recuperar algo de normalidad. Volvió al trabajo, almorzó con sus compañeros y contestó llamadas que antes había ignorado. Sonreía cuando se esperaba. Fingía estar bien para no tener que explicar la verdad. Pero su mente estaba en otra parte. En su interior, un torbellino de pensamientos la empujaba hacia un difícil dilema: ¿cómo seguir adelante cuando sabe que el amor más genuino que ha tenido ya no está disponible, no por capricho, sino porque ella misma lo destruyó? La mayoría de la gente a su alrededor la veía como alguien que había terminado una relación y ahora necesitaba empezar de nuevo. Pero nadie conocía los detalles. Nadie sabía de la crueldad disfrazada de afecto, la astucia que había sufrido, la elección precipitada, la traición silenciosa. Fue un sufrimiento que no fue compartido, porque la culpa no siempre ofrece consuelo. Daniel, por su parte, vivía días diferentes. Había encontrado una nueva tranquilidad, una forma de ser más ligera. La mujer con la que ahora compartía sus días no intentaba ocupar demasiado espacio, no exigía constantes pruebas de amor, no lo asfixiaba con exigencias, sino que lo acogía con presencia y madurez. Había llegado a su vida en un momento de reconstrucción y sabía respetar cada silencio, cada recuerdo, cada límite. Poco a poco, comprendió que no era necesario guardar rencor para avanzar. Que el perdón no requiere respuesta, y que liberarse del dolor no significa ignorar el pasado, sino reconocer que ya no tiene por qué dictar el presente. Aún así, a veces, generalmente en las noches más tranquilas, Daniel se preguntaba qué habría pasado si todo hubiera sido diferente. No por anhelo, sino por curiosidad humana. Una pregunta sin respuesta que llamaba a la puerta y pronto se marchaba sola. Una tarde, mientras organizaba unos libros viejos que habían estado guardados desde la mudanza, Daniel encontró un cuaderno lleno de anotaciones de la época en que aún vivía con Elena. Eran simples anotaciones, listas de la compra, ideas de recetas, frases al azar. Pero entre las páginas, había una nota diferente. Una pequeña nota escrita por ella con una letra apresurada, casi infantil, que decía: si alguna vez olvido lo bien que me hace sentir, por favor, recuérdamelo. Daniel la leyó 3 veces, sin reaccionar. Sintió una breve opresión en el pecho, una nostalgia casi dolorosa, pero desapareció tan rápido como llegó. Cerró el cuaderno, respiró hondo y volvió a su tarea. Esa frase, en ese momento, ya no tenía peso. Pertenecía a una historia ya pasada, a un tiempo en el que ambos eran diferentes. Mientras tanto, Elena empezó a evitar los lugares que frecuentaba con Daniel. No por miedo a encontrárselo, sino por respeto a su propio proceso de duelo. Comprendió que no se trataba de borrar recuerdos, sino de permitirles ocupar un lugar más tranquilo en su interior. Empezó a caminar a distintas horas, cambió su ruta al trabajo y cambió de supermercado. Pequeños cambios en su rutina que, poco a poco, la ayudaron a sanar. Sin embargo, la herida principal, la que no sangra por fuera, seguía abierta. Era la comprensión de que el amor verdadero, una vez perdido, no se puede recuperar. Se puede volver a amar, sí. Pero el amor traicionado no se puede devolver. Y eso no es un castigo. Es una consecuencia. Una invitación inesperada la acercó a Daniel. Un par de amigos en común, que no habían tomado partido durante la ruptura, decidieron reunir a viejos amigos para una cena de reencuentro. Elena casi se negó, pero algo en su interior, quizás la necesidad de confrontar sus propios fantasmas, la hizo aceptar. Al llegar, sintió una atmósfera pesada. Muchos aún desconocían los detalles. Otros sí, pero mantuvieron una distancia educada. Cuando Daniel llegó con su nueva pareja, sus miradas se cruzaron por un instante. Fue suficiente. Ya no había dolor. Había respeto. Pero un respeto frío,
que no se convertía en añoranza. Durante la cena, el ambiente era relajado. Charlas informales, risas contenidas, anécdotas recordadas. En un momento dado, uno de los amigos comentó lo extraño que era volver a verlos a todos allí y sugirió un brindis, por un nuevo comienzo. Se alzaron las copas, pero la mirada de Elena vaciló. Empezar de nuevo no siempre es una opción. A veces es una imposición de la vida cuando no se puede volver atrás. Después de cenar, al despedirse, Daniel se acercó a ella discretamente. Le dijo con dulzura que le deseaba paz. Y por primera vez, Elena comprendió que la paz no era lo mismo que el amor. Y que a veces, cuando todo termina, solo queda eso, desearle lo mejor a la otra persona, incluso a distancia. La semana siguiente, Elena decidió vender el apartamento. Era la última conexión física que tenía con la vida que ya no existía. Organizó sus pertenencias con calma, separando todo lo que ya no tenía sentido llevar consigo. Donó ropa, fotos, libros. Solo conservó un sencillo anillo que Daniel le había regalado por su cumpleaños, no por su valor, sino porque, de alguna manera, aún conservaba el recuerdo de quien había sido antes de que todo saliera mal. Se mudó a un apartamento más pequeño y luminoso, con amplios ventanales por los que el viento soplaba libremente. No sabía exactamente qué vendría después, pero estaba dispuesta a empezar poco a poco, a redescubrirse a sí misma, a comprender quién era ahora. No para recuperar a nadie, sino para dejar de ser rehén de un error. Daniel, por su parte, continuó su nueva vida con sencillez. No hacía planes a largo plazo, no idealizaba futuros lejanos. Vivía sus días con más presencia, con más calma. Amaba con menos urgencia. Había aprendido, a las malas, que la vida puede dar un vuelco en minutos. Por eso, valoraba los silencios compartidos, los cafés sin prisas, los abrazos que no requerían palabras. A veces pensaba en Elena con una ternura distante. No por amor, sino porque entendía que ambos eran víctimas de las circunstancias, de los fracasos, de versiones incompletas de sí mismos. Y esto, por doloroso que fuera, era parte del camino. Había llegado el momento en que las consecuencias empezaron a dar paso a la aceptación. Cuando las heridas, aunque aún abiertas, ya no dolían al tacto. Se habían tomado decisiones, los caminos discurrían paralelos y, finalmente, sin intersecciones. Y en el silencio maduro de todo lo que ya no se decía, se empezó a preparar el escenario para un desenlace que no buscaba redención, sino comprensión. La vida seguía. Pero no para todos de la misma manera. Y, como siempre, el destino aún tenía una última pieza por mover. 2 meses después de la cena con amigos, Elena empezó a vivir a un ritmo que rozaba lo automático. El nuevo apartamento, aunque más luminoso y tranquilo, no le ofrecía lo que buscaba, porque ya ni siquiera sabía qué buscaba. Organizó la nueva casa como quien intenta organizar el caos interno, pero había algo allí que no obedecía a ningún orden posible, el vacío. Ya no se trataba de Daniel. Ya no se trataba del hombre que la engañó. Se trataba de ella. De la mujer en la que se había convertido después de todo. Del tipo de silencio que se instala cuando el amor no regresa, pero la conciencia sigue hablando. Pasó los días como si cumpliera una condena invisible, y las noches se hicieron demasiado largas para alguien que ya no tenía sueños claros. Ya no había dolor, solo la lenta, densa y dolorosa comprensión de que el tiempo no cura cuando la culpa es mayor que el arrepentimiento. Fue entonces cuando, casi por casualidad, se encontró de nuevo con la hermana de Daniel en una feria del libro. Estaban solos, y la sorpresa fue mutua, aunque breve. No hubo frialdad ni hostilidad, pero la conversación comenzó con la cautela típica de alguien con una historia demasiado delicada como para ignorarla. Caminaron juntos por algunos pasillos, y en un momento dado, su hermana comentó lo diferente que estaba Daniel, más ligero, más centrado, más él mismo. Elena no respondió de inmediato. Simplemente respiró hondo y negó con la cabeza con una leve sonrisa. Quería decirle que lo apoyaba, pero no le salían las palabras. Entonces su hermana se detuvo, la miró a los ojos y dijo con la voz más tranquila del mundo: «Lo hiciste todo mal, Elena. Pero sé que querías a mi hermano. Pero amar no es suficiente cuando olvidamos cómo cuidar». Esas palabras resonaron en su interior durante días. No como una acusación,
sino como la revelación más sincera que alguien le había dado jamás. Esa misma semana, decidió hacer algo que había evitado durante mucho tiempo, volver al lugar donde todo empezó. La vieja librería seguía abierta, ahora con nueva dirección. Los muebles se habían mudado, pero la esencia del lugar permanecía, presente en las estanterías, en el olor a libros viejos, en las pequeñas notas que los clientes dejaban en sus cuadernos de sugerencias. Elena recorría los pasillos con una nostalgia que ya no era romántica. Era melancólica. Tomó un ejemplar de la misma obra francesa que los había unido y lo hojeó sin prisa, como si buscara en su interior una pista que la revelara. Se sentó en la trastienda y permaneció allí casi una hora, en silencio, mientras la ciudad daba vueltas afuera, sin prisa por volver a incluirla. Por otro lado, la vida de Daniel tomaba nuevos rumbos. Su negocio crecía a un ritmo constante, y su nuevo socio se convirtió no solo en un socio, sino en una presencia importante en su día a día. No había excesos ni dependencia, solo una convivencia genuina, madura y honesta. Tenían diferencias, por supuesto, pero estas no eran muros, sino puentes que ambos cruzaban voluntariamente. No hablaba del pasado, no como alguien que lo negaba, sino como alguien que lo comprendía. A veces, durante un paseo o en una conversación más larga, afloraban recuerdos. Pero los trataba como se tratan las cartas antiguas, con respeto, sin apego. El amor que sentía por Elena no era una mentira y, por lo tanto, merecía mantenerse en paz. Pero era, sobre todo, un capítulo cerrado. Una mañana, mientras visitaba un centro cultural donde se celebraba una exposición de fotografía, Daniel reconoció una de las imágenes, era una que había tomado años atrás, durante un viaje con Elena a una ciudad histórica. Elena misma la había presentado a un concurso, sin que él lo supiera, y al parecer había sido seleccionada para la exposición. Se quedó allí, mirando la imagen, como si contemplara una parte de sí mismo que ya no existía. Junto a la foto había una pequeña placa con el nombre del autor y una discreta dedicatoria, a quien me enseñó a ver la belleza donde nadie más la veía. Daniel la leyó, suspiró y se alejó. No había resentimiento, pero tampoco añoranza. Solo había un respeto poco común que surge cuando dos personas comprenden que ya no se pertenecen, pero que una vez fueron importantes de una manera que el tiempo no puede borrar. Esa misma tarde, Elena recibió una llamada inesperada. Era de un número desconocido, pero contestó. Al otro lado, una voz educada se presentó como el comisario de la exposición fotográfica. Dijo que había sabido de su relación con el fotógrafo y que, dado que la exposición terminaba pronto, le gustaría entregarle la imagen personalmente si estaba interesada en conservarla. Elena no lo dudó. Concertó una cita y fue al lugar. Cuando llegó, la foto ya estaba empaquetada. El comisario simplemente sonrió, elogió su consideración al enviar el material y dijo que rara vez alguien es tan generoso con otro. Elena le dio las gracias, pero no explicó nada. Tomó la foto, salió del edificio y se dirigió a una cafetería cercana. Pidió un té y se quedó allí, mirando el paquete. No sabía si abrirlo, quedárselo o destruirlo. Esa imagen no era solo un recuerdo. Era el reflejo de una época en la que aún sabía amar como es debido. Guardó la foto en el armario de su nuevo hogar. No como un altar, sino como un recordatorio silencioso de que el amor es frágil. Y que, mal cuidado, se desvanece sin previo aviso. Al día siguiente, recibió un mensaje de voz de la hermana de Daniel. Breve. Conciso. Simplemente decía, se enteró de la foto. Sonrió. Dijo que, incluso después de todo, sigue siendo hermoso cuando alguien te recuerda con cariño. Elena escuchó el mensaje varias veces. No lloró. No esperó nada más. Este era el final que necesitaba. Un final sin promesas, sin nuevos comienzos, sin conversaciones pendientes. Solo la certeza de que, por un breve instante, había logrado dejar algo hermoso atrás, aunque su presencia ya no formara parte de su vida. En los días siguientes, Elena empezó a escribir. No sobre Daniel ni sobre lo que había vivido. Sino sobre personas. Sobre decisiones. Sobre dolores que cambian nuestra forma de caminar. Escribía en cuadernos, en hojas sueltas, en servilletas.
Era una forma de organizar la tormenta interior, de transformar el caos en algo que, al menos sobre el papel, tuviera sentido. Uno de sus textos fue leído en voz alta en un pequeño evento literario al que decidió asistir tímidamente. Al terminar de leer, una mujer se acercó y le dijo: «Escribes como alguien que ha amado y perdido. Por eso nos conmueve». Elena sonrió. Quizás esa era la manera. Conmover, sin doler más. Daniel, por otro lado, preparaba un viaje con su nueva pareja. No era una escapada, sino una celebración. Habían pasado por dificultades y pruebas, y ahora querían celebrar el nuevo ciclo. Durante los preparativos, abrió una vieja carpeta donde guardaba documentos de viajes anteriores. Encontró una carta que nunca envió, escrita en un momento de dolor. La leyó con detenimiento. Y luego la rompió. Ya no tenía sentido guardar rastros de un tiempo que ya no dolía. Antes de irse, volvió a la librería. Compró el mismo libro francés de años atrás, ahora en una nueva edición. Se lo regaló a su actual pareja y, al entregárselo, dijo: «Con este libro comenzó mi historia con alguien. Hoy quiero que continúe contigo». Y mientras Elena cerraba las cortinas de su nuevo hogar para escribir otra página de su nueva vida, Daniel se embarcó en un nuevo destino, con un nuevo amor y un alma en paz. Ambos habían llegado a un punto sin retorno. Pero también, por fin, la libertad de seguir adelante. Porque, al final, no se trata de olvidar lo vivido, sino de comprender lo que cada decisión ha construido y destruido, para que el amor verdadero pueda algún día florecer de nuevo. Pasaron los meses hasta que el pasado se convirtió en un recuerdo estable dentro de cada uno de nosotros. No se desvaneció ni se disolvió, sino que finalmente descansó en silencio donde pertenecía, en lo profundo de nuestros recuerdos. Elena se había comprometido a no volver a engañarse a sí misma. Ya no idealizaba lo perdido ni fantaseaba con redenciones imposibles. Por primera vez, miró su propio camino con la honestidad suficiente para comprender que el dolor que sentía ya no se debía a la ausencia de Daniel, sino a lo que ella misma había podido hacer con el amor recibido. En su nueva vida cotidiana, intentó construir algo útil con lo que quedaba. Los textos que escribía empezaron a ganar lectores. Un pequeño grupo de mujeres que se reunían mensualmente para leer y compartir historias la invitó a un círculo de conversación. Allí, sentada entre desconocidas que compartían heridas similares, Elena habló con una verdad que silenció todo ruido. Habló de lo fácil que es perder a alguien a quien amas cuando dejas de importarte, de lo insidiosa que es la sensación de que el amor lo soportará todo y de cómo una decisión impulsiva puede costar todo lo que has construido durante años. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás podría transformar su dolor en algo significativo para alguien más. No como redención, sino como una llamada de atención. Pero no todos lo veían así. Algunos seguían comentando a sus espaldas, susurrando en redes sociales, repasando fragmentos de lo sucedido sin conocer lo que ocurría tras bambalinas, el peso invisible. Y por mucho que se dijera a sí misma que ya no le afectaba, había días en los que se sentía como una impostora intentando seguir adelante. Eran esos días que escribía con más fuerza, que expresaba con palabras lo que no se atrevía a decir en voz alta. Hay culpa que no desaparece, solo encuentra un lugar para aferrarse al silencio. Daniel, en cambio, vivió su vida al máximo. La mujer que caminaba a su lado era todo lo que siempre había valorado, pero que ahora reconocía con mayor claridad. Su relación era serena, madura, pero no menos intensa. Juntos aprendieron la importancia de estar realmente presentes. Ya no había lugar para juegos, inseguridades ni medias verdades. Después de todo, Daniel finalmente comprendió que la paz era más valiosa que la pasión impulsiva. En un corto viaje a la costa, le propuso matrimonio. No pronunció un discurso largo, simplemente dijo: «He vivido lo suficiente para saber que eres la elección correcta». Y ella, con lágrimas en los ojos, respondió: «Y lo supe desde el día que te vi hablando con el camarero como si fuera el dueño del restaurante. El respeto es lo que me hizo amarte». La boda fue sencilla, en un jardín abierto, rodeada de pocas personas. Entre ellas, curiosamente, estaba la hermana de Elena. No hubo fanfarrias ni mensajes contradictorios. Solo la presencia respetuosa de alguien que entendió que la vida continúa y que el amor verdadero no grita, sino que permanece.
Sin embargo, el destino aún le tenía reservado un último encuentro. Años después, en un evento literario para autores independientes, Elena publicó su primer libro. No era autobiográfico, pero llevaba la carga de alguien que vivió cada detalle de lo que escribió. Durante la presentación, firmó ejemplares con una serenidad que tardó en alcanzar. Hasta que, al final de la noche, mientras recogía la mesa, oyó una voz que reconoció al instante. Era él. No había tensión. Ya no había heridas abiertas. Daniel se acercó con una sonrisa cortés, elogió el título del libro y dijo que había leído fragmentos publicados en Internet. Dijo que le gustaba, que había sensibilidad en la forma en que ella escribía sobre la pérdida sin dramatizarla. Ella le dio las gracias con una sonrisa contenida y, por un momento, guardaron silencio. Entonces le preguntó, casi instintivamente, si estaba feliz. Él respondió que sí, pero sin euforia, con la serenidad de quien no necesita demostrar nada. Y luego añadió, tú también te ves mejor. Ella asintió. Dijo que ahora entendía lo que significaba amar de verdad. Y que si alguna vez volvía a amar a alguien, sería diferente. Más honesto, más presente, más completo. Daniel la miró a los ojos y simplemente respondió, eso espero. Y se fue. Esa noche fue distinta a todas las demás. Elena no lloró. No sintió rabia ni nostalgia. Por primera vez, sintió paz. Su historia había terminado oficialmente. Sin cabos sueltos, sin esperanza, sin dolor. Simplemente había terminado. Regresó a casa sola, pero no sola. Ahora comprendía que estar sola no era lo mismo que estar vacía. Por fin empezaba a sentirse dueña de su propia historia. Los años siguieron pasando. Daniel tuvo una hija con su nueva esposa. La niña creció rodeada de amor, libros y un hogar donde no había un silencio pesado. Elena se convirtió en una autora respetada, conocida por su escritura profunda y emotiva. Nunca más tuvo relaciones fugaces. Aprendió que hay una belleza digna en esperar algo que realmente tenga sentido. Y aunque el amor verdadero no regresó como ella lo conoció, sabía que, al menos, ahora era capaz de recibirlo sin destruirlo. Al final, lo que quedó para cada uno fue el reflejo de sus propias decisiones. Daniel reconstruyó su vida sin cargar con el pasado como una carga, sino como una lección. Elena empezó de nuevo sola, cargando con el conocimiento de todo lo que había perdido, pero también con lo que había aprendido de ello. El hombre que la usó como instrumento de venganza nunca volvió a ser visto. Desapareció como desaparecen los cobardes. Y su ausencia, aunque dolorosa, fue el empujón que necesitaba para reflexionar sobre sí misma y transformarse. Ahora quiero saber qué opinas de esta historia. Deja un comentario abajo, tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte al canal para estar al tanto de nuevas historias impactantes como esta. Recuerda, la traición destruye. Destruye el amor, la confianza, los sueños, la paz y la vida que han construido juntos. Puede parecer un pequeño error en el momento, pero su peso es devastador al ver todo lo que se ha perdido. Así que nunca la idealices, nunca la justifiques, nunca aceptes la traición como parte del amor, porque es lo contrario. Este canal no apoya, normaliza ni glorifica ningún tipo de traición. Aquí se muestra la verdad con todas sus consecuencias. Y que cada historia sirva de espejo, para que los errores de los personajes nunca se conviertan en los tuyos.